This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Maga Noticias. Sospechoso bagahe a Columbra na vicinidad del City Hall. Muerto persona y encontrar lutaw na mar. Polis na investiga si donde estaba el amenazo de bomba na eskwela de Pamukutan. Tráfico na putik y queda pesado después el principio del clase na privado eskwela. Ciudad el continua experiencia mal tiempo. Este porción tal lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas queridos vivientes de la ciudad, yo soy Albert Luna y este el Dateline Zamboanga. Sospechoso bagahe y Columbra na vicinidad del City Hall. Bueno lang negativo este de explosiva. Aquel report ni Emil Tuban. Yaman detonate al bomb squad con este sospechoso bagaje aquí na NS Valderosa Street enfrente del City Hall anoche. Después hindi sila tapa de asegura el laman de este. Y responde al personal del Explosive Ordnance Disposal del ciudad. Después se reporta kanila al security personnel del City Hall kay tiene bagya deha abandonado ali cerca na gate del City Hall mga alas 7 anoche. El EOD aliba ko na di ila K9 para pwede asigura el laman de este bagahe. Pero no ay siyempre pwede sabi hasta man detonate sila con este. El polisya man cordon con el lugar para pwede asigura ka na mas gente y bihikulo el pasa ali na lugar. El bomb squad ya se rebenta con el bagahe. Iya pwede mira mga notebook el laman de este. Posible tiene Kenya pwede deha con este ali na lugar. Iya olvidaya saka. Na CCTV del City Hall ya pwede mira mag alas 4:45 del tarde, un mujer ya deja con el backpack y no hay más este bira. Iya puede con este mira el guardia y avisa na pulis. Base kanina CCTV na unidentified female, anda deha con este bag ala na area. So, ara este mga gamit alate na custody del PS11 and espera kita chinikin man claim con este gamit. El pulis na adverti con el mga vivientes para numas deha masing cosa ali na pueblo para hindi kausa susto con el mga gente na lugar. Emil Tuban, Dateline Zamboanga. Un pescador y descubrí con un desconocido cadáver taman lutaw ali na lamar del tigtabon del viernes noche. El Honorable Muktail Ajail, barangay kapitan del Sangali, y reporta na Station 3 Sangali. Tiene muerto según el lugar donde ihala con el cadáver. Kay tiene muerto na lugar, ihala sila con este para nakantoy mar. Este muerto persona está desconocido ita usa orange t-shirt, brown pantalon, italina stage of decomposition. El Station T Sangali y coordinate también con el cercano barangay si tiene mga reporta missing persona na lugar. El polis na investiga si donde estaba el amenazo de bomba na eskwela de Pamukutan y Anuling del otro semana. Sabira otra vez si Emil Tuban. El polis na continua la investigasyon para saber si quien hace kalayat falso informasyon acerca al bomba na dos eskwela na West Coast del otro día. El personal del Explosive Ordnance Disposal Team iya kundusi paneling na eskwela onde habla kay tiene bomba pero negatibo el resulta. El polis na continua di la investigasyon con este. Ita apela con el público para no hacer broma ang sina klase kahit takaw sa alarma na magahente. Pwede kanila mampile el caso del PD 1727 y entrar na preso por 5 años y multa de 40,000 pesos. Si pwede kanila man-identify
kasi false information regarding bomba o joke, no, na regarding bomba. So pwede kanila man file kaso PD 1727 na chinigani imprisonment na up to 5 years and chinite fine to 40,000 or both, no, pwede imprisonment pati fine kanila. El Polis del Ciudad está vigilante y alerto después serventa explosiva na lamitan del otra semana. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Yakidaya Pesao el trafiko alina MCLL Highway intersection del Tumaga Putik Road para lunsuran silang aga. Después que principia ya temprano el salida del mga estudyante andada na eskwela privado alina eskwela o alina barangay de Tumaga lunsuran. Buena sigun que preparado también el mga autoridad bisya con el tráfico, por eso ya queda manageable el tráfico alina o alina lugar. Apelo del otoridad para salir temprano del aga na casa para evita el rush hour y hindi man ipit na trafiko andada na pueblo. Mientras tanto, base na monitoring del Pag-asa, afuera na Philippine Area of Responsibility o PAR, na sigun un tropical depression pero nuway talyeva grande epekto na país. El cosa ta experiencia na el país ese tiempo amo el epekto sigun del southwest monsoon o el habagat. Aquí na syudad, el experiencia sigun ulan esta semana por causa con el local thunderstorms y habagat. Por eso Cheneves, bueno el tiempo y tiene también takay aguacero. Apera na PAR or Philippine Air Responsibility, chenikita uno tropical depression. Last location this was 2,425 km east-northeast of extreme northern Luzon. Fortunately, LDC movement is at northwestward at 20 km per hour. So, Leos ele aki kunaton and apuera ele na PAR. Nuay ele direct effect aki kunaton, but chenikita southwest monsoon or habagat. El siguiente na mga noticias. Konflikto entre Israel y Irán más agrava. LTFRB no quiere darle palabra na pedimiento para a se subir pasaje. ¿Cuántos chofer na syudad planyaman strike? Primer payout para del mga solo parents siya conduci. Posible el hoarding na supply de imported rice, en tal caso el subi pa el presyo por causa na konflikto del Irán y Israel. Este y otros noticia después de cuantos aviso. Rich, smooth, creamy. Salon. My new choice. Donkin Ice Prebe. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. Good morning, can I take your order? Can I check a butter nut? Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung bargata butter, dalawang bestseller na lang. Okay, sir. Super combo. Isang ice coffee nut. Mas pinda na lang, ma'am. Thank you. Di man araw-araw na nakangiti.
Ilang beses na rin tayong humihindi, di na mapilang ang ating mga tampuhan. Away ba't di natin di na namamalayan? Eto tayo sa huli, palagi babalik pa rin sa yakap mo. Ulit-ulitin man, nais kong malaman mo, iyo ako. Anytime is Dunkin' time. Anytime is Dunkin' time. Okay, it's tea time. Craving. Me too. We're connected to Dunkin'. There's nothing like us. There's nothing like Dunkin'. Pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, la presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es el Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es el Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es el Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. El conflicto entre el Nación de Israel y Irán mas agrava y tiene epekto aquí kanaton na Pilipinas. Aquí el report. Como película lang, el cosa ya puede mirar todo mga gente na mundo cuando principia el largahan del bomba y missiles del Irán y Israel del pasado semana, después que principia el Nación de Israel larga bomba na facilidad del Nación de Irán alina Middle East del pasado semana. No hay también conforma lang el Irán con ese ataque del Israel, sino ya imbisi también sila usando el dila mga ballistic missiles y drones pasando na airspace del Iraq y Jordan para na Israel. Aquí yaman testing el kapabilidad del Iron Dome del Israel, que sila lang tiene klase de teknolohiya, pero no puede sangga todo mga missiles, el mismo Iron Dome del pasado semana, donde sostiene también mga grande destrozo el Nación de Israel. Mas ya kinatensyonao ayer cuando el presidente del Estados Unidos, Donald Trump, ya ordena con el airstrike na 3 mga nuclear facility del Iran usando el mga B-2 bombers y Tomahawk missiles desde el mga submarines ni ila y otro fighter planes alina Fordo, Natanz y también Isfahan nuclear facility. Pero después del ataque, el Iran ni habla que no hay tiene grande epekto na di ila facilidad. Siendo ya prepara sila el 80 para 90 metro bunkers para na un nuclear attack. Y ahora, ta prepara también sila manbalos hasta na Estados Unidos. Por eso, el 3 mga nasyon, bien alto el tensyon este tiempo. Gritos el cuantos nasyon, amo para man de-escalate o man descansa con este giyera para hindi man umit el otro mga nasyon, hindi entraw na konflikto, hindi ginda na punto de Giyera Mundial 3 o World War 3.
na presente tiempo, ia ordena también el Nación de Iran manda trangka con el Strait of Hormuz enfrente del Nación de Iran y Dubai para hindi mas pwede pa sa mga oil tankers en camino para na Asia y Europa. El resulta na mas alto pa subida del presyo del gasolina na merkado que el afecta con todo nasyon, incluido kita aquí na Pilipinas. Sa esta silencio, magatiempo el director del Land Transportation and Franchising Regulatory Board o LTFRB, Tommy Macadindang, acerca al pidimiento na aumento pasahe ta empuha el mga chauffeur de transportasyon publiko. Asigun ko Macadindang, tiene direktiba el Oficina Central del LTFRB at todo Regional Director numas dali anay mga komento acerca el asunto relatado na aumento presyo de kada litro del produkto petrolyo. Esperan asigun el final release del statement de sa Oficina Central. Yun ang ano namin ngayon, na hindi mo na kami magkano ng mga interview with regard sa mga ganyan. Kasi ang DOTR mismo, si Secretary mismo, ang kumbaga sila ang magbibigay ng mga mga updates pertaining to the inquiry. So, ¿Cuántos chauffeur na syudad taplan niya man strike por causa ng alta continua subida del presyo del crudo y gasolina? Nakita mo el report ni Marites Espartero. Mañana esperanzao el grande aumento na kada litro del produkto petrolyo, donde alcanza cerca 5 pesos el aumento na kada litro de gasolina, diesel y kerosene. Por causa con el efecto del conflicto que sucede presente tiempo na nación Israel y Irán. Por causa con asunto, bien apektado ya el busca la vida del cuantos mga chofer na syudad. Debe asegun asya subi con el baga pasahe, por causa bien yuta ya lang di ila encontrada todo el día. Taplan niya man asegun sila man strike para pode kanila pone atensyon al gobyerno. Sinel otro no conforme kay tan lastima también con el baga pasahero no ay onde munta. Mapitkuhan yan kami ma'am, kay lalo magtataas, mahirapan kami sa pagkuhan sa pasada. Kaya ang mga tao ngayon, nahihirapan na sa maskin taasan natin ng pasahe. Nahihirapan na gani sa 18. Gusto namin mag-strike pero ang iba hindi naman papayag yan sa mag-strike. Yung sa kahirapan yan. Taman triste si Senyor Husin Jaji, un super de San Roque con la sitwasyon. Sino no hay mas asegun ko sa pode ase, sino busca lang diskarte. Ta esperanza también sila con el fuel subsidy kaya dali kanila ayuda al gobyerno mga tiempo. Siyempre magkakaproblema kami kasi tumaas naman ng krudo. Lumalaki naman ang gastos namin sa krudo. Para sa amin, ayaw namin na tumaas pero wala tayong magawa dahil sa apektado siguro sa gira. Tumaas ang krudo ay dapat dagdagan din ng pasahe, no? Kasi lugi na talaga kami. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Total de 480 mga solo parent ella recibí con el di ila cash incentives de 1,000 peso durante el primer payout que conduce el gobierno local del Junio 20. Conducí ko na sa payout na 13 para lugar na barrio de Santa Barbara, Ayala, Ikawit, kaya fasilita el City Social Welfare and Development Office. Pero el dalida del cash incentives es base na ordinansa de la ciudad, el City Ordinance 666. Nadali el gobierno lokal con el 1,000 peso cash incentive de mga solo parent, 1,000 peso kada quarter. Posible el hoarding na supply de imported rice en tal caso subi pa el presyo por causa na konflikto desde el Iran y Israel. Aquí el report ni Marites Espartero. Ta espekulaya con el domino effect na subida presyo del mga comestibles como el mga importaw arroz por causa con el konflikto ta okuri na nasyon Israel, Iran y Amerika. Pero para con el cuantos mga negosyante de arroz na syudad, no hay asegun grande efecto por causa mucho mga supply de arroz ta entra na país de sa nasyon Vietnam, Thailand y Pakistan. Siendo semejante dolyar at tapaga na ambos na produkto petrolyo in na mga importaw arroz na world market, no hay taliba grande efekto na mga importaw arroz. Si tiene man asegun efekto por causa posible kung se llama transshipment del mga arroz. Pero dutay lang, hindi igual como direkta
direkta efekto del produkto petrolyo. Subì il prezzo del petrolio. Pero mga gente tan speculate baka subi el arroz. Siguro si pregunta to comigo personally, no, di mi opinion dol hindi. Do igual sila el mga imported arroz and gasolina ta kumpra kita ko na si in dollar. So igual sila ta kumpra kita dollar pero otro el arroz. So yung Chinese scarcity na gasolina ta subi el presyo na world market. Sa akin na arroz si Chinese scarcity na arroz ta subi el presyo. Or si yung por ejemplo tan depreciate el value del peso jaton kay si ta kumpra kita arroz tan convert jaton sen into dollar. So si yung por ejemplo lesser value del jaton peso ta subi el arroz. So strong jaton peso tabaha or maintain el arroz. Asigun ko ng negosyante, si ta espekula ya estima tiempo acerca con este asunto, tiene de cuantos na mga negosyante ta tumaya bentaha man hoarding. Any speculations abla subi el presyo do hindi ma'am, hindi kaya kasi mga speculations kasi tendency de silos mas on hoarding ya lang depes artificially subi el arroz pero hindi siguro ma'am kay mucho man kita stocks as of now abahaw man el presyo. Mucho supply to entrance. So nakikita problema. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Pidi aura el Barrio Kapitan de Kabatangan alandagon el intervensyon del mga ahensya konsyerne para ayuda po ni solusyon ng problema di ila na avenida alina Papcom y otro purok del Kabatangan. Siendo manado de residentes di ila el takda afectado na avenida Ilampas Pecho. Kaya sigun mas de 100 para 150 familia el pirmita kada biktima de avenida kada vez. Taman avenida alina di ila barangay como del Viernes pasaw semana. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, dalawang bestseller na yun. Okay, sir. Super combo. Isang ice optional. Magpindo na lang, ma'am. Thank you. Can't get enough for the day? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos and 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos and 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin, Pasalubong Bayan. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome!
For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. En La Niña, amo si tabaja el temperatura na Oceano Pacífico. Ocurre cada vez termina el Niño y está dentro de 9 meses para un año. Mga posible efecto de La Niña na diferente sector de agrikultura. El destrozo ng mga siembra por causa con el fuerte viento y aguacero. Tatarda krisi el mga siembra. Sumi mga pantano y irrigasyon. Presencia de peste y enfermedad ng mga siembra. Cambio na cosechas o produksyon de la mar. Posible afecta con el siembra, enfermedad o muerte de mga animal. Está preparado y alerto. Sale informado na cambio del tiempo. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV 11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are today's best music. Magic 95.5. Daan School Building na Eskwela Elementarya de Cabaluay tamandayaman demolish. Takil report di Marifita Mayo. Daan idestrozahuya el one-story school building na eskwela elementarya na Cabaluay. Tiene este 6 mga classrooms donde el 3 de este ta continua pa usa el eskwela mientras el 3 otro mga classrooms hindi mas ta usa. Asugun kun Maria Raquel S. Arcillas, official encargado de la eskwela, con el 3 classrooms ta usa el kindergarten. 3 classrooms, yan lang kailan utilize lang kay per casa through the help of the parents during brigada time. So in partnership with the stakeholders, el mga parents di amo kaya ayuda po so ta pwede pa usaman utilize el 3 classrooms. Pero the rest of the classrooms condemned ya, considered as condemned ya gatle. Pero asugun kun Arcillas, necesita yaman demolish con el school building, siendo hindi masgat este conveniente y libraw para con mga estudyante y mga maestro y maestra si continua pa usa con este el eskwela. Asugun kun Arcillas, por largo tiempo ya tapidi el eskwela para mandemolish siya con este. Pero 5 mga principal ya el pasa na eskwela, pero hasta ahora no hay pa siyempre pwede mandemolish con el edificio. When I transferred year 2014, part ya sa del proposal for demolition since the time of Sir Raymond pa as our school principal. So from then on, yan change ya kami how many times principal, may pa eleman change, may pa eleman demolish este building. Mientras tanto, el Consejo Local ya recibe carta estaba na Barangay Council de Cabaluay que encabeza el kapitan del barrio Lester Shason. Por medio na karta, ya pidi ayuda el Barangay Council del Cabaluay na Consejo Lokal para pwede man demolish con el edificio. Asugun kun Consejal Jimmy Villaflores, i-endorse sila con este na opisina del City Disaster Risk Reduction and Management. J.10, letter dated June 16, 2025 of Mr. Lester P. Shason, Punong Barangay of Cabaluay. The city is submitting Barangay Resolution number 008. Series 2025 titled A Resolution Recommending
to the City Engineer's Office through the Sangguniang Palunsod for the demolition of the unused 3-classroom building in Cabaluay Elementary School, Barangay Cabaluay, the city. Among others, states that the unused 3-classroom building, which is called before as pre-pub building, noted that precarious state of the structure which may cause endangerment to the teachers and students, especially that the presence of the big Nara tree behind the roots are already growing below the said building, which will result the cracking of the cement of the structures, and that during the consultative meeting, it was collectively agreed to request the demolition of the said building to prevent damage to life and property for appropriate action. I move that we refer this letter of the Punong Barangay of Cabaluay, Lester Siason, to the Disaster Office, Your Honor, with favorable recommendations. Asugun kun Arcillas, si pwede bungka o man-demolish con el edificio o hala pwede konstruhin nuevo school building para ver hindi ay falta LDE la classrooms. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Yaabla si Maria Raquel Arcillas kita prohibile kung su mga estudyante man cellphone durante el hora de klase. Asigun kun Arcillas ta permiti kung su mga estudyante livas cellphone adentro del classroom para pwede sila man kontak con el di la mayores o para usa si break time del klase. Pero durante el hora del klase, tipikamente ta prohibi kung su estudyante usa di la cellphone para ver hindi disturba el di la konsentrasyon na klase. Asigun ko lele asigun mga estudyante ta precura gayud usa cellphone tita de halang Si Arcillas es una grade 6 maestra del Cabaluay Elementary School. They can bring their cell phone for free time, especially lunch time, and to communicate with their parents. But definitely during class hour, no cell phones. Off lang gayot. Palta maestra na Cabaluay Elementary School, tabira através si Marifita Mayo. Maestra de grade 6 na Cabaluay Elementary School si Maria Raquel S. Arcillas, na di su class section tiene según ele total de 57 mga estudyante. Pero si sige na ratio del teacher-student del Departamento de Educación, debe el cada section del grade 4 hasta grade 6 tiene lang total de 45 mga estudyante. Pero presente tiempo, el de ila grade 5 y alcanza ya na mas de 60 el estudyante. El de ila grade 2, embes 35 lang el estudyante na un section, alcanza también ahora na mas de 50. El de ila kindergarten, debe tali lang na 50 mga estudyante. Total de 25 para na klase de aga y 25 también na klase de tarde. Pero ahora tiene sila mas de 80 mga estudyante na kindergarten. Si Arcillas habla sobre el número del mga estudyante na cada section, siendo falta maestra el de la escuela. Si Arcillas también ahora el oficial encargado de la escuela, mientras on leave na trabajo, el de la principal si Aleli Caringal. The kinder also, they are having 3 sessions. For the kinder, it should only be 1:50. Morning and afternoon shift, 25-25. So, aras ila exceed sila. Tali di ila population na 80 plus to 90 plus per class. Pero asigun kun Arcillas, antisipa sila aumento maestra estaba na Departamento de Educación. No ilang pasigun kanila man deploy, siendo y alcanza el election ban. Presente tiempo, alcanza ya sigun el diila estudyante na mas de 1,000. But we are expecting teachers from DepEd to deploy daw siguro after kasi yan change man LSDS. So si Chaliaga Calnuevo, most likely, hopefully gayot, dali ka na mo ng teachers kasi shortage kat kami the teachers namin. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. 2 residential casa y un boarding house el Yakimaya también alina Lemon Drive Canilar en Durantes Mediodía. El principal fuego na casa di Geraldine Roca Ignacio y el yaman umit el sus vecinos. Asigun na mga viviente sa Mirela sila taman umera al casa, por eso yalama sila con el bombero y alcanza na first alarm el quema. El estimado destrozo y alcanza asigun na cerca 300,000 de pesos. Tiene 5 familias el yakira afectado con el incidente. El causa del quema
investiga pa aura el otoridad. El National Authority for Child Care ya celebra el Adoption Alternative Child Care Week. Aquí el report ni Emil Tuban. El National Authority for Child Care ya celebra con el Adoption Alternative Child Care Week alina unmol na Governor Camis el Sabado para darle esperanza y casa onde ay está el un bata abandona el mga mayores. El Adoption Foster Care Forum ya conduci alina KCC Mall del Sabado. Este Adoption Foster Care Forum para darle idea con el man maridable si cosa sila debe hacer para seguir el legal proceso incluido el foster parents para na proteksyon del bata y di ila futuro. Por eso lama kami también aquí na mall forum aquellos mga intend to adopt mo at least additional information and knowledge for them na gusto ba isang adoption para sikere sila man-adapt tas sige sila na legal na proseso. Including el foster care. Kaya aura, no necesita kita na publiko, hindi lang isa basta-basta aksepta con el bata, siya nakita proseso sige. El mga dokumento y requerimiento ni Sita Dalimira el maridable para pwede man adapt un bata, amo el birth certificate, marriage contract y el kapasidad pinansyal del aplikante, quien el man adapt con el bata, y man undergo psychological para asigura kay kapable sila man adapt con el bata. Tiene a total de 72 mga aplikante el man apply para el adoption desde del 2022 hasta este año. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Un grande avenida ya también el día sucede alina Aderes Market Giwan na highway del MCLL anda na putik del Viernes, donde mga motorista ya pasa tormento cruza con el lugar por causa con el bien alto agua. Asa el Aderes ya que también afectado la operasyon por causa con el alto agua. Siguro mga residentes na lugar que señal del umalin desagüe na di ila lugar siendo hindi el primer vez avenida na di ila lugar kinuway pa siyempre pwede kurihi hasta na presente tiempo. Marijuana ya konfiska con 2 persona na pasunangka. Abira otra vez si Emil Tuban. 840,000 de pesos valor de alegaw marijuana ya puede kumpiska con el 2 mga persona durante el bypass operation del pulis alina barangay Pasunangka del Sabado madrugada. El personal del Regional Drug Enforcement Unit 9 ya conduci bypass operation alina kilometro 6 na barangay Pasunangka. Ia puede arresta con estos kandadyutan Umisol, 19 años, y si Arthur Galvez, 23 años. Pulisya puede kumpiska con el 14 paquete de alegaw marijuana, talil pesades na 7 kilo, y alcanza el valor na 840,000 de pesos. El pulista advirti con el mga jóvenes para no mas puma marijuana y para con el mga mayores mira con el mga aktibidades del di ila mga anak para hindi entra na mga malbisyo. Una, tignan po natin syempre yung kinabukasan natin na wala pong may dudulot na maganda itong mga bisyong ito gaya ng marijuana, subo. So ingatan po natin siguro, although yung mga parents din po natin, nanaway pantayan po rin natin itong mga anak natin at subaybayan po sa kanilang mga activities. Con este mga arrestado persona liba el operatiba para alina headquarters del Zamboanga City Police Office para el propio disposisyon. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Buenas noches, taki al diaton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula el posible pa siempre experiencia el efecto del mal tiempo que ahora talibaya también el habagat o southwest monsoon. Tiene grande posibilidad que el kay ulan aquí na ciudad de Zamboanga este día hasta mañana. Amo es el diaton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. Este es Albert Luna Taabla, el tiempo sin descanso el cambio. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung Bardata Butler, saka dalawang bestseller sa laki. Okay, sir. Super combo. Isang ice functional. Magpindo na lang ma'am, thank you. Tell me cuando.
Mas agrava el sitwasyon del guerra entre el Israel y Iran, donde sigritos mga bombardyada el cosa ta ocurri, y claro mira el mga eksplosyon ta sucede na mismo pueblo. No hay direksyon si donde mantupa el bomba o na ospital, na mga residential building, na mall, na sine, eskwela, y otro mga lugar que bien importante. Y donde takida mga residentes. Hasta mga bata, claro mira, que tatembla también el miedo por el explosyon ta sucede na di ila lugar. Suerte el mga gente que iya puede esconde na mga bomb shelters abajo del edificio, siendo salvaw sila na mga eksplosyon. Pero si mira el antes progresivo lugar que tiene alto-alto mga edificio, por causa de guerra, bien destrozado el mga edificio y mga rescuers el quien ta puede mira que tabusca mga survivors italyaban na ospital. Mandatory evacuation niya impone el Pilipinas para ng mga OFWs talya na Israel o hala nuay mga Sambuangueño el de Sambuanga el quien talya. Pendiricaw el di la vida donde anda sila man la vida y busca trabajo para suportar con el familia pero tragedia el cosa sila ta enfrenta. Por causa ng suceso, el presyo también de gasolina y crudo na Pilipinas esperanzao subir na 5 para 8 pesos kada litro, que bien pesado para con el motorista y chauffeur que taman la vida na camino. Si larga pa el guerra o alarga el guerra, tiene también este domino effect na presyo del comestibles kita usa el gasolina y crudo para transporta. Hasta mga imported rice, posible también subir el presyo. Lejos man kanaton la guerra pero ciertamente este efecto kanaton. Ojalá, descansaya sila di ila problema para no hay más vida del gente que el muri aquí na di aton mundo. Mga bisinos, un poco de komentaryo lang para aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el de aton mga noticias para esta noche del junio 23, 2025. En calor de entero fuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna Tabla. Muchas gracias. Hasta na siguiente mga noticias. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Today's best music. Magic 95.5.